estudiantes de grado 11. Entonces en este tercer periodo vamos a trabajar lo que son circuitos eléctricos. Para este tercer periodo nos corresponde abordar ese tema. Este tema tiene una relación muy importante tanto con la química, pero a la vez con la tecnología. Entonces, para que lo tengan presente, cuando estén trabajando en tecnología y se les hable de circuito, entonces allí la relación. Los circuitos eléctricos, como el que podemos observar en pantalla, en el cual tenemos una batería, un cable, tenemos un bombillo o una resistencia y también un interruptor. Este tipo de circuitos eléctricos existen en nuestras vidas desde hace muchísimos tiempos, están presentes tanto en nuestras casas como en cada uno de los aparatos electrónicos que nos gusta utilizar. La electricidad ha cambiado la forma de ver la vida, de vivir, de trabajar y hasta de usar el tiempo libre. Por ejemplo, en épocas anteriores nosotros solíamos utilizar nuestro tiempo libre para tal vez ir al parque, hacer deporte, en el campo por ejemplo, hacer otro tipo de actividades, pero en la actualidad la mayor parte de ese tiempo libre la dedicamos a estar con nuestros celulares, jugando al frente de un televisor, al frente de un computador, escuchando música, los mismos videojuegos, entre otros. La electricidad mueve el mundo. Por eso yo les pregunto a ustedes en casa, ¿imaginamos nuestra vida sin electricidad? ¿Imagina cada uno de ustedes su vida sin electricidad? Reflexionemos y pensemos un poco con respecto a esa pregunta. Entonces, el circuito eléctrico es el sistema que sirve para controlar la electricidad. Gracias a los circuitos eléctricos, el ser humano puede utilizar los circuitos eléctricos para sus requerimientos y necesidades. Como les decía, entonces podemos utilizar los circuitos eléctricos en cada uno de esos aparatos, el mismo computador o celular que estamos utilizando en este momento, los teléfonos, los videojuegos, los hornos microondas, las lavadoras, las neveras, los equipos, las impresoras. Todos esos aparatos tienen inmerso un circuito eléctrico que les permite funcionar. Si no tienen ese circuito, entonces ellos no podrían funcionar. ¿Listo? Entonces eso nos quiere decir y nos quiere representar la importancia de los circuitos. Ahora bien, un circuito eléctrico puede ser tan grande como el que se instala en una ciudad para darle energía eléctrica a una ciudad, como muy pequeño, el cual se puede evidenciar en estos aparatos electrónicos en un microchip, por ejemplo. Entonces ahí está la relación entre lo muy grande que puede ser el circuito y lo muy pequeño que también puede llegar a ser, inclusive el que tenemos en nuestra casa, pero también la importancia de ellos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, le gustaría estudiar ingeniería eléctrica, electricidad industrial, ingeniería de sistema, entre otras carreras que se relacionan con la electricidad, entonces este tema es de vital importancia. Por lo tanto, no solo a ustedes sino a todos se les recomienda el autoestudio responsable. Antes de nosotros centrarnos en lo que son circuitos eléctricos, entonces vamos a hacer una retroalimentación o vamos a recordar muy rápidamente algunos conceptos previos al circuito y que son muy importantes. Dentro de estos conceptos tenemos las cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas ustedes ya las han abordado, como les decía, desde la biología y desde la química. Entonces, cuando hablamos de electrones, de neutrones, de protones, de cargas positivas, de cargas negativas, ahí estamos haciendo esa relación. Entonces, las cargas no son más que el exceso de cargas de un cuerpo y la cual nos permite diferenciar si son positivas o si son negativas. ¿Listo? Exceso de carga de un cuerpo que permite hacer esa diferencia.
entre las positivas y las negativas. En este caso, las negativas serían los electrones y las positivas serían los protones. Esto lo podemos evidenciar mediante una pila o una batería, la cual tiene pues sus dos extremos, el uno positivo, el otro negativo. Si las cargas son contrarias, es decir, electrones, protones, cargas negativas, cargas positivas, estas cargas tienden a unirse, a atraerse, ¿sí? Entonces lo que significa que las cargas de diferentes signos se atraen, mientras que las cargas de signos iguales, es decir, las negativas con negativas, electrones con electrones o positivas con positivas, protones con protones, ellas lo que tienen es a separarse, entonces se repelen, se separan. Lo que hemos hablado se relaciona con la ley de Coulomb, que lo que nos quiere decir en resumen es que habla sobre las cargas, sobre este tipo de cargas que existen en un circuito, tanto positivos como negativos, y que entre esas cargas existe una distancia. Ahora sí veamos que son circuitos eléctricos. El circuito, esta que se conecta en esta parte, en la apertura de los circuitos, ¿listo? Que puede ser la pila, como les digo, puede ser un motor o cualquier otro tipo de fuente que genere la energía o la electricidad. Entonces mide de ese elemento, de esa pieza en específico, va a medir la diferencia de potencial, al contrario del amperímetro, que va a medir la intensidad de la corriente que circula. Entonces la diferencia de potencial, que se representa con la letra B y que su unidad son los voltios, es esa diferencia que existe aquí en este motor, el motor que se conecta en esta apertura donde están los polos positivos y negativos, el que genera inicialmente la energía. Entonces ese valorcito que encontramos aquí sería la diferencia de potencial, que se va a multiplicar por el valor de la resistencia, es decir, por el valor de estos puntos que tenemos aquí que representan la resistencia. En este caso, en circuito en serie, pues sería sumar todas estas resistencias para hallar la resistencia total, que se multiplicaría con esta diferencia de potencial. En el caso de circuitos en paralelo, lo que hacemos es sumar a través de fracciones, que ya les voy a mostrar las fórmulas cuáles son. Entonces sumamos también cada una de ellas, hallamos la resistencia total, estas que están representadas como R1, R2, R3 y R4, hasta convertirlas en una sola, en la total, y lo multiplicamos por la diferencia. Cualquier fuente generadora de energía, la batería, la pila, el motor, entonces a esto se le denomina FEM también. Tenemos por aquí un circuito con ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm lo que nos dice es que la intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia total del circuito. La intensidad de la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o a la tensión del mismo, pero a la vez también es inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Esto, en resumen, es la intensidad de la corriente que circula por un circuito representado con la letra I, y su fórmula es diferencia de potencial representadas en voltios sobre la resistencia. Tenemos las leyes de Kirchhoff. Estas leyes pues nos hablan básicamente de esa división que hace la corriente cuando sale. Esto lo conocemos, esos punticos los conocemos como nodo, se llaman nodo, y son aquellos puntos en los cuales la intensidad de la corriente que salió inicialmente de la fuente generadora, esta intensidad al encontrarse con este puntico, con este nodo, y que en él se evidencien dos o más resistencias, entonces se divide, ¿listo? Entonces se divide tanto para
la de abajo de 2 ohmios, como también para la de la derecha de 3 ohmios. Entonces allí es lo que les decía, que la intensidad de la corriente varía. Si nosotros continuamos con el recorrido, entonces encontramos otro nodo, otro punto en el cual también la intensidad de la corriente se divide tanto para abajo como para la izquierda, es decir, para la de 3 ohmios como para la de 1. En la parte de abajo, por ejemplo, esos puntos ya no serían nodo. ¿Por qué no son nodo? Porque la intensidad de la corriente que circula en este punto solo se comparte con esta resistencia, y acá también solo se comparte con esta resistencia. En estos puntos no hay más resistencia, por lo tanto implica que eso no sería un nodo. Para que sea nodo tiene que dividirse en ese punto la intensidad de la corriente para 2 o más puntos. Tenemos aquí, los vayamos resumiendo de tal forma que nos quede un circuito donde solo se evidencie la diferencia de potencial y una sola resistencia, pero esa sola resistencia es la que conocemos como resistencia total, que va a salir de la sumatoria, en este caso del circuito en serie, de cada uno de sus valores. Así hallaríamos la resistencia total. Luego, para hallar la intensidad de la corriente, lo que hacemos es tomar el valor de la diferencia de potencial, en este caso sería 90, y lo vamos a dividir con el valor de la resistencia total. Para este caso en específico, entonces la intensidad de la corriente sería 90 dividido entre la resistencia total, y la resistencia total es la suma de 10 más 5 más 2 más 8 más 20, que nos da 45. Listo, entonces sería 90 dividido 45, pues nos da 2 amperios. Recordemos que la intensidad de la corriente, su unidad es el amperio. Allí estaría resuelto este ejercicio, que son R1 igual a 1.5, R2 igual a 10, R3 igual a 4.7 y R4 igual a 6. Nosotros decimos que 1 sobre R1, que es 1.5, más 1 sobre R2, que es 10, más 1 sobre R3, que es 4.7, más 1 sobre R4, que es 100. Entonces hacemos la respectiva fracciones. Lo primero que se hace pues es hallar el múltiplo común de cada uno de estos denominadores. Entonces hallamos ese múltiplo común. Cuando ya lo tengamos, pues operamos, tomamos ese valor, lo vamos a multiplicar por cada uno de los numeradores y dividirlo por cada uno de los denominadores. Es decir, en este caso el múltiplo común sería, de esta fracción sería, si me permiten aquí rápidamente hago la operación manual. Rápidamente hago la operación para hallar el múltiplo común de cada uno de estos denominadores. Es decir, vamos a tomar 1.5, vamos a tomar 10, vamos a tomar 4.7 y vamos a tomar 100, y les vamos a sacar lo que permitan, mitad, tercera, cuarta, quinta, lo que permitan, y en este caso pues sería 141. El múltiplo común de estos valores de 1.5, de 10, de 4.7 y de 100 sería 141. Entonces vamos a tomar el 141, lo vamos a multiplicar por 1, 141 multiplicado por 1, esto nos va a dar 141, luego lo vamos a dividir en 1.5 y esto nos va a dar 94. Entonces sería nuestro primer valor al resolver esa fracción, y hacemos lo mismo, 141 multiplicado por 1, que es el numerador de 10, que nos va a dar 141, y lo vamos a dividir en 10 y nos va a dar un valor de 14.1. Hacemos lo mismo con la tercera fracción, multiplicamos 141 por 1, lo vamos a
el resultado lo dividimos en 4.7, lo ubicamos, hacemos lo mismo con la última fracción, 141 multiplicado por 1, y su resultado lo vamos a dividir entre 100. Luego vamos a sumar cada uno de estos valores, los sumamos, nos va a quedar 1 sobre ese valor que encontramos, sobre, le vamos a poner un denominador 1 y vamos a ir a realizar una ley de la oreja. ¿Listo? Ese es un método. En la clase virtual les voy a explicar otro método por el cual podríamos encontrar el valor de la resistencia. Sin embargo, para los que pues, no se les facilite conectarse, entonces es como mediante la igualdad, es decir, aplicar el inverso. Entonces, así de esta manera encontramos el valor de la resistencia total. Nos está dando para este ejercicio en particular 1.01 ohmio. Conociendo la resistencia total, entonces para hallar la intensidad de la corriente, lo que hacemos es utilizar su fórmula que nos dice que intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial, es decir, a los voltios, sobre la resistencia total, la que acabamos de encontrar. Entonces la resistencia total es 1.01 y la diferencia de potencial es 12, entonces tomamos 12, lo dividimos entre 1.01 y así hallamos la intensidad de la corriente, que sería de 11.88. Para los circuitos en serie mixto, que es la combinación de los que son en serie y en paralelo, pues se hace la combinación de estos procesos anteriores. La idea es que el circuito, al nosotros unificar su resistencia o hallemos la resistencia total, nos quede de esta forma. Vayamos graficando hasta el punto que nos quede como el que tenemos en pantalla. Solo la diferencia de potencial y una sola resistencia, que es la total o equivalente, producto de la unificación de todas las anteriores o todas las presentes dentro del circuito. Entonces, muchas gracias. Feliz día para todos, para ustedes y para su familia.